Buenos días. Vamos a seguir trabajando la Guerra Fría. El otro día estuvisteis viendo el concepto de Guerra Fría y vamos a ver ahora algunos de los conflictos que se van a producir en esta etapa. Vamos a centrarnos sobre todo en uno, pero vamos a ir viendo cuáles son los conflictos más importantes que se van a producir. Bueno, a ver. Encontramos que, bueno, para desarrollarnos los diferentes conflictos voy a usar una presentación que ya utilicé el curso pasado. La Guerra Fría, ya habéis visto, ¿no?, en el desarrollo del concepto, se caracteriza porque se produce una serie de crisis en las que se enfrentan las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, pero no de forma directa, sino de forma indirecta. A estos problemas, a estas guerras, las vamos a llamar crisis, ¿vale? La primera, que es la crisis alemana, el bloqueo de Berlín, que esta sí que fue un enfrentamiento un poco más directo, pero el resto directamente lo que hacen es enfrentarse o bien una de las potencias contra un aliado de la otra, o bien dos aliados, ¿no?, de los otros países, de las dos potencias. Entonces tenemos la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Si os dais cuenta, está afectando a todos los continentes. Tenemos a Europa, hemos visto Asia, ahora nos vamos a África, el conflicto del Canal de Suez y por último el conflicto de los misiles cubanos. O sea que afectará, si nos damos cuenta y miramos un poquito el mapa, absolutamente a todos los continentes, ¿vale? Bueno, dejamos fuera Australia, pero el resto va a afectar a todos. Así que por eso hablamos de un conflicto global. Así que vamos a ir viendo uno por uno. El primero de ellos es la crisis alemana y el bloqueo de Berlín, porque una vez que termina la guerra, si vemos aquí, este es el mapa de Berlín, le pasa igual a Alemania, si nos fijamos en su mapa, aquí, va a quedar dividido en 4 zonas, aunque luego hablaremos de la bizona, porque por un lado estará la Unión Soviética y el resto de sus aliados, la Unión Soviética comunista y el resto de sus aliados que se quedan con zonas de Alemania en un primer, bueno, pues reparto y equilibrio de fuerzas. ¿Qué ocurrirá? Pues que toda esta parte, ¿no?, que apoyada por los países democráticos se convertirán en la República Federal de Alemania, mientras que toda esta parte se convertirá, ¿vale?, en la República Democrática de Alemania, la Alemania comunista. Le pasa igual, si os dais cuenta, a Berlín. Berlín también quedará dividido en 4 zonas y después estas 4 zonas se convertirán en 2, en la bizona. El muro, que aquí tenemos una imagen, no se construirá hasta 1961. Ese muro divide la ciudad y divide a Alemania. Es verdad que Berlín queda dentro de la Alemania comunista, pero es un símbolo de la división. Y recordad, ¿no?, lo que vimos el otro día del concepto de Guerra Fría, ese muro que había caído, ese telón de acero que había caído en Europa y que había dividido a Europa en dos. Ese es el primero de los conflictos de Guerra Fría. El segundo no me voy a parar porque es del que vais a escribir alguna cosa y después voy a volver a él, ¿vale? Pero es el conflicto de Corea. Luego al final os voy a explicar cuál es la tarea que tenéis que desarrollar. Pero va a ser sobre esto, sobre Corea. Entonces, bueno, pues es uno de esos conflictos que no son directos, no se enfrentará Estados Unidos directamente a la Unión Soviética, sino de forma indirecta. Y las consecuencias serán esto que veis aquí y que conocéis perfectamente. Que Corea, como país, quedará dividido hasta ahora, para siempre por el momento, ¿no?, en dos, en la Corea comunista del norte y la Corea democrática o capitalista del sur. Pero eso luego lo vemos. En Asia, otro de los grandes conflictos será la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que además es muy importante porque se va a mezclar en esta guerra intereses también coloniales. No podemos olvidar que paralelamente a la Guerra Fría se van a ir produciendo las descolonizaciones de los países. No de todas, pero sí de la inmensa mayoría. Entonces aquí se va a producir pues esa coincidencia. Una colonia francesa, Vietnam no, sino Indochina era la colonia francesa, la vemos aquí coloreada. Actualmente 3 países, República de Vietnam, Laos y Camboya, ¿vale? La República Popular de Vietnam en ese momento. Entonces, bueno, estos 3 países conformaban la Indochina francesa. ¿Qué le pasa a los franceses? Que llega un momento en que en esa dinámica de independencia, ¿no?, y descolonización, pues se va a producir su derrota en Dien Bien Phu en 1954 y tienen que salir de forma precipitada. Claro, en los países donde se está produciendo la descolonización, ¿qué ocurre?
que van a aparecer, como vemos aquí, ¿no? Tanto gente que va a ser partidaria de implantar regímenes comunistas como de grupos más pro-occidentales que van a querer implantar regímenes democráticos. Esto se ve claramente en Vietnam, que aparecen esos dos colectivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que una vez que se van los franceses se produce en un primer momento una guerra civil entre ellos, entre estos dos colectivos, entre estos dos grupos de vietnamitas. Al final Estados Unidos intervendrá en la guerra más larga que ha desarrollado, y además es la que se considera como única guerra que claramente pierde, se tiene que marchar sin una victoria. Y bueno, pues esa guerra, que durará hasta el año 73, terminará con esos acuerdos de París, en la que, bueno, pues al final Estados Unidos no consigue lo que pretendía. Vietnam del Norte se hará con Vietnam del Sur y todo el territorio se convertirá en un territorio comunista. Porque, bueno, la idea de Estados Unidos era que se pactara, que hubiera unas elecciones en un primer momento, o básicamente una imposición del Vietnam del Sur, que era el Vietnam pro-occidental, pero esto al final pues derivará en que Vietnam del Norte se hará también con el control del sur, incluso Camboya y Laos pasarán a ser también comunistas. Bueno, aquí tenemos una imagen desgraciadamente célebre, porque una de las armas que utilizaban los americanos era el napalm para destruir, ¿no?, todo lo que era la vegetación. Vietnam tiene una vegetación bastante exuberante de donde se esconden, ¿no?, los vietnamitas, y lo hacían para eso, para poder matar, ¿no?, a los soldados. Este es uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría. No se va a enfrentar Estados Unidos directamente a la URSS, pero la Unión Soviética evidentemente apoyaba a Vietnam del Norte, a Vietnam comunista. El conflicto del Canal de Suez también fue muy importante, y aquí además se demuestra que el pequeño, en este caso Egipto, puede salir beneficiado de esa Guerra Fría, porque hay momentos en los que la Guerra Fría entra en una coexistencia pacífica, en un equilibrio, que es de lo que se benefició Egipto, y no irá a más, ¿vale? Entonces, ahora os lo explico. Como en Egipto también se mezcla el tema del colonialismo. Había sido, recordad, una colonia británica, un protectorado, pero termina independizándose, y claro, cuando se independiza, pues una de las cosas que quiere Egipto es controlar el Canal de Suez. Si ahora estuviéramos en clase, os habría preguntado que de dónde nos habían llegado la mayoría de productos que había en clase o que llevábamos puestos, o os habría hecho alguna pregunta de este tipo, o que tenéis en casa. Y, hombre, porcentaje, pues no lo sabemos, pero seguro que más de un 70% de las cosas que teníamos en clase, que tendríamos, ¿no?, nuestra ropa, ¿no?, pues la mayoría habrían llegado de Asia, y seguramente por el Canal de Suez. Entonces, ahí es donde radica la importancia del Canal de Suez. También por cuestiones económicas es fundamental. Vietnam es otra cosa, es cuestiones ideológicas también de equilibrios, ¿no? Estos conflictos internacionales, ¿no?, que al final se mezclan y perjudican a algunos países, pero aquí hay un claro interés económico. Así que, ¿qué es lo que hacen los egipcios? Pues nacionalizan el canal en 1956. Y claro, los intereses económicos de los europeos, especialmente de Francia y Gran Bretaña, que controlaban el canal hasta ese momento, pues quedan completamente pues mermados, y ellos no quieren el control de Egipto del canal. Israel tampoco, porque claro, si tienes a los franceses y a los británicos en el Canal de Suez, no estás directamente en contacto con Egipto, que es un país árabe, y teniendo presente el conflicto árabe-israelí que se genera a partir de la creación del Estado de Israel, pues se puede, ¿no?, comprender que tampoco Israel está para nada interesado en que Egipto pase a controlar el canal. Pero Egipto pasa a controlar el canal. ¿Por qué? Bueno, pues porque a pesar de que se produce un ataque a Egipto, ¿no?, ahí llegan incluso tropas europeas, y por parte de Israel, a la URSS y a Estados Unidos no les interesa en este momento un conflicto de esta envergadura, y obliga a retirar las tropas y ceden el control del canal a Egipto. Así que este es Nasser, presidente, ¿no?, de la República de Egipto, y ese fue el gran vencedor de este conflicto, en el que el pequeño, en este caso, gana a los supuestamente grandes, ¿no?, que son los países europeos, pero que ya habían perdido
gran parte de su fuerza y de su relevancia internacional. Y el último de los conflictos es la crisis de los misiles de Cuba. Todo esto comienza cuando en el año 1959 termina la dictadura de Fulgencio Batista, porque se produce una revolución. Hay una dictadura en Cuba controlada por Estados Unidos, que tiene intereses económicos en la isla. También Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Y esa revolución cubana pues lleva a que se la caída del dictador. La revolución cubana, pues todos me imagino que sabréis que estaba liderada por Fidel Castro y por el Che Guevara. ¿Qué es lo que van a implantar en Cuba? Pues van a implantar un sistema comunista, dado que el mundo está dividido en dos, ¿no? Un mundo bipolar en el que o estás en el bloque comunista o estás en el bloque capitalista, y evidentemente ellos en el bloque de Estados Unidos no podían estar. Estados Unidos rápidamente además les declara, ¿no?, el boicot económico a la isla, y Cuba pues ya se ve mucho más forzado, que ideológicamente estaba más cerca a la Unión Soviética, pero se ve todavía más forzado a tener que mirar hacia la URSS. ¿Cuál es el problema? Pues que en el año 61 Estados Unidos intenta desembarcar en la isla, intenta llegar a Cuba e intenta desbaratar, ¿no?, todo lo que habían conseguido en la revolución. Y claro, los cubanos deciden claro, que tienen que defenderse de una manera, y permiten que la Unión Soviética coloque allí misiles. Esa era un poco la idea. No llegan a colocar los misiles, pero se plantea. Claro, nos quieren invadir, pues tenemos que defendernos. ¿Quién nos va a ayudar? Pues el enemigo de Estados Unidos, la URSS, no podía ser otro. El conflicto de los misiles de Cuba tiene lugar en octubre de 1962, cuando se produce pues el bloqueo naval de la isla para impedir pues que esos barcos con esos misiles que se estaba preparando ya el lugar donde tenían que colocarse, pues llegaran a la isla. Y bueno, aquí vemos a Khrushchev y a Kennedy, que son los dos grandes líderes que lucharán, vamos, que en ese momento luchaban, ¿no?, y se enfrentaban, uno en la Unión Soviética y otro en Estados Unidos, de las dos superpotencias. Y aquí vemos un poco, porque los 13 días que duró el conflicto fue el momento de la Guerra Fría en el que estuvimos más cerca de un conflicto nuclear, porque ya tenían la bomba atómica, por supuesto Estados Unidos, que la había tirado en Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero también la tenía la Unión Soviética. Es una de las claves de la Guerra Fría, porque si no hubiera tenido pues armamento nuclear la Unión Soviética, probablemente Estados Unidos le hubiera dado hubiera dado un golpe en la mesa mucho antes, y a lo mejor ese conflicto no se hubiera producido, ¿no?, de la misma manera, ya que uno hubiera sido más débil que otro. Así que bueno, este es uno de los últimos conflictos, que si tenéis interés o ganas, ¿no?, de ver un poquito más, tenéis un pequeño vídeo al final de la presentación. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a volver otra vez a mi pantalla, porque os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con Corea, y os voy a explicar un poquito el conflicto de Corea. De todas maneras, no os lo voy a explicar al detalle, porque lo que quiero es que miréis un poquito el libro y me expliquéis, me contestéis a la pregunta que ahora os voy a hacer. Vamos a ver, la guerra de Corea se va a producir porque, bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética lo que hace es invadir algunos de los territorios que habían estado bajo el control japonés. Recordad que Japón había invadido China, ¿vale? Había invadido también toda esta zona. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Unión Soviética avanza y también avanza Estados Unidos, pero en un principio se llega a un acuerdo. No estaba demasiado por la labor la Unión Soviética. De hecho, se ausenta de la reunión de la ONU, en la que se declara que las dos Coreas tienen que estar unidas, en protesta, pero bueno, hay una cierta aceptación, al menos tácita, porque se tiene que unificar, ¿no?, este territorio. Estados Unidos era lo que quería, una Corea unida, no una Corea separada. Ese es uno de los objetivos de todos estos países que se van separando en comunistas y capitalistas. La guerra al final va a ser inevitable, porque la Unión Soviética ya no vuelve a intervenir, pero azuza al nuevo país comunista que había surgido, a la nueva potencia que había surgido en el continente asiático, que era China. Y China sí, China invade Corea del Norte y ahí se enfrenta directamente a los Estados Unidos. Este conflicto
que dura hasta el año 51, en el que ya se terminan, ¿no?, de firmar y de firmar la paz. Perdón, en el año 53 se firma la paz de Pyongyang. Este conflicto, que va a durar varios años, va a tener avances y retrocesos. Esta línea, este paralelo que divide al país en dos, el paralelo 38, no será una línea que se mantendrá durante todo el conflicto estable, pero bueno, casi bastante estable. Si os dais cuenta aquí las flechas, ¿vale?, las separaciones, hay avances y retrocesos de unos y otros, pero finalmente se estabiliza, ¿vale?, en ese paralelo, en esa división que aún se mantiene en Corea, la división de los coreanos comunistas en el norte y los coreanos pro-occidentales, capitalistas, con una república democrática en el sur. Mirad, este conflicto fue bastante importante y bueno, fue uno de los primeros grandes conflictos a nivel de guerra mundial, ¿no?, respecto a la Guerra Fría. Este conflicto fue tan importante que un pintor como Picasso llegó a retratar, bueno, pues la crueldad de algunos momentos de esa guerra, ¿no?, de esa guerra de Corea. Aquí tenemos a la izquierda a las mujeres coreanas, a los niños, sufriendo el ataque, en este caso del imperio, ¿no?, lo que representa es a los Estados Unidos. Y bueno, este cuadro lo que trató Picasso de reflejar es toda esa crueldad, ¿no?, de la guerra. Mirad, os quería enseñar que, bueno, el libro hay una actividad que este año no vamos a poder hacer, pero el año pasado sí que hicimos, sobre este cuadro. Pues bueno, es un cuadro además que desde el punto de vista estético, cultural, ¿no?, artístico, bueno, pues tiene muchas semejanzas con los cuadros, con el de los fusilamientos del 3 de mayo y otra serie, ¿no?, de cuadros que siguen lo que es un poco la misma composición, ¿no? Y bueno, está bueno, muy interesante, y si queréis os voy a pasar esta entrada del blog del Museo Picasso de Barcelona para que podáis ver un poquito, quien tenga interés, un poquito más sobre investigue un poquito más sobre el cuadro, ¿vale? Ya os digo que el año pasado hicimos varias actividades y estuvo bastante interesante. Bueno, este año, dadas las circunstancias, no os voy a pedir que me las hagáis. Volvemos otra vez a la presentación para ya terminar y deciros qué es lo que quiero que me hagáis y qué trabajo es el que quiero que hagáis después de bueno, escuchar, ¿no?, todo esto. Pues lo que quiero es que, teniendo en cuenta lo que tenéis en el libro, lo que os he contado yo, pues me digáis cuál es el origen de la actual Corea del Norte, ¿vale? Aquí tenemos a su líder actual, Kim Jong-un, y bueno, Corea del Norte es un producto claro de la Guerra Fría. Entonces, bueno, pues contestáis a esta pregunta en el documento que ya os he indicado, y con eso la actividad estaría completa.